Para esta quincena de ejercicios nos vamos a enfocar entonces en nuestro segundo ítem, en donde vamos a revisar ¿ya? Ejercicios que están entre las páginas 110 y 114 del cuaderno de actividades y que está aquí mismo a partir desde espera un poquito, a partir de acá. Bien, entonces en estas páginas ya del texto están como bastante ordenaditas con respecto a lo que es ejercicios propiamente tal, y había unas actividades, ¿cierto?, que me habían preguntado por correo para consultarme cómo se hacían, y que yo creo que es donde vamos a enfocar primero esta primera parte, y luego les voy a ir consultando a ustedes qué otro ejercicio a ustedes les costó resolver como para poder también analizar. Bien, entonces vamos a ver eh, con respecto a lo que es la media aritmética y rango, a el ejercicio 4b, que en donde una compañera de ustedes me hizo la consulta sobre, bueno, específicamente es cómo calcular el promedio, ¿ya? Pero vamos a tomar todo el ejercicio para que lo vayamos analizando. Ah, ya. A ver, primero que todo, vamos a leer el problema para ver de qué se trata, para ver el contexto, y luego vamos a ir desarrollando. Dice que la municipalidad de una comuna se abrió un taller de teatro gratuito para los vecinos. La municipalidad quiso hacer un estudio acerca del tipo de participantes del taller para posteriores ofertas y resumió la edad de estos en el siguiente gráfico. Y nos pregunta cuál es la edad promedio de los participantes del taller de teatro. Si a última hora se inscribió una persona de 73 años, afectará el promedio, cuál es el nuevo promedio, y si para las nuevas ofertas de talleres llegan a considerar el rango de las edades de los participantes del teatro, ¿influirá esto en la decisión de agregar al último integrante? Justifica. Entonces, lo primero es que tenemos un gráfico, ¿cierto? En donde dice como título edad de los participantes del taller de teatro. Por lo tanto, cada barra, ¿cierto?, está representado por la cantidad de estudiantes según la edad. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Si yo analizo este gráfico, ya que es como muy importante para poder saber y calcular el promedio, yo tengo que eh, extraer, ¿cierto?, inferir de que 10 personas de 13 años están participando en el taller de teatro. Hay 25 personas de 15 años que están participando en el taller de teatro. Hay 15 personas de 17 años que están participando en el taller de teatro. Hay 10 personas de 19 años, hay 5 personas de 21 años y hay 5 personas de 23 años participando en el taller de teatro. Por lo tanto, si yo quiero calcular aproximadamente, o calcular cuántas personas asisten al taller de teatro, más o menos porque es necesario para calcular el promedio, yo puedo decir que asisten 10 personas más 25 más 15 más 10 más 5 más 5. Entonces esto me daría 10 más 25 serían 35, 40, 50, 60, 70. Entonces hay 70 personas que están asistiendo a este taller de teatro, y la pregunta uno es, ¿cuál es la edad promedio? Entonces, para poder calcular la edad promedio, yo tengo que sumar la edad de todas las personas y dividirlo por el total. Dijimos que el total, en este caso de la edad, iba a ser 70, ¿ya? Dijimos que 70 personas eran las que asistían a este taller, puesto que aquí yo iba calculando y decía que acá habían 10, acá asistían, perdón, acá asistían 25, ¿cierto? Entonces eso a mí ya me daba 35,
más 15 serán 50, más 10, 60, más 5, 65 y más 5, 70. Entonces, si yo sumaba todo, me da 70 personas que eran las que asistían a este taller. Ahora, como tenemos que sacar un promedio, yo ahora tengo que sumar las 10 edades 13, más las 25 edades 15, más las 15 edades 17, más las 10 edades 19, más las 5 edades 21 y más las 5 edades 23. O sea, ¿qué quiere decir acá? Como hay 10 personas que tienen 13 años, yo puedo hacer dos cosas. Puedo eh, calcular cuánto vale 13 más 13 más 13 más 13 más 13 más 13 más 13 10 veces. O también lo puedo hacer de una manera mucho más sencilla. Y para calcular este promedio, yo puedo simplemente multiplicar la edad 13 por la frecuencia, que en este caso eran 10 veces, ¿cierto? Si yo tengo 10 niños de 13 años, ¿cuánto suman las edades? 130. O sea, en otras palabras, es como estar multiplicando la edad por la frecuencia. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico la edad por la frecuencia, me va a dar al tiro la cantidad de, en este caso, el número que yo necesito para poder después calcular el promedio. ¿Ya? Porque son para que yo vaya sumando las 10 edades de 13 años. Entonces, además de ese valor, yo tengo que sumarle las edades de los niños de 15 años, que son 25. Entonces, yo puedo multiplicar 15 por 25 y luego lo mismo con 17 por 15. Luego con la otra edad serían 19 por 10. Luego 21 por 5. Y finalizamos con 23 por 5. Alcance. Sí. Y todo eso queda dividido por 70, que era la cantidad total de personas que yo había calculado al sumar, ¿cierto?, el valor de las frecuencias. Entonces ahora, para ir calculando nuestro promedio, tengo que ir multiplicando cada uno de los valores y después al final sumar. Entonces me quedaría 130 más, me quedaría 25 por 15, que me daría 5 más la reserva 7, 3. Ya, 375. Luego tenemos 17 por 15, serían 5 por 7, 35. Serían 3 de reserva. 7 más 3. 5 más 3 de reserva serían 5. Y más la reserva de acá serían 2. 255. Luego serían 190 por 10 por 19, 190. Luego 21 por 5 serían 105. Y finalizamos multiplicando 23 por 5, que serían 115. 115. Y todo eso está dividido por 70. Ok. Entonces ahora tenemos que sumar
los 130 más los 375 más los 255 más los 190 más los 105 más los 115. ¿Ya? Y vamos a tener 0 y tenemos 2 de reserva. Tenemos 10, 20, 25, 27, serían 2 de reserva. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1170. Y todo eso dividido por 70. Entonces, como estamos dividiendo por 70 y es 1170, podemos eliminar los ceros y podemos hacer la división del 117 dividido 7. 117 dividido 7. Y eso me va a dar, cae una vez, sobran 4 bajo el 7, serían 6, 6 por 7, 42, sobran 5, coloco la coma, agrego un 0, eso cae 7 veces, sobra 1, y agrego un 0 y eso cae una vez, sobran 3. Bueno, y esto es como un número ya con 2 decimales, yo creo que ya es suficiente como para poder dar un promedio. Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el promedio de edades de los participantes del taller de teatro es de 16,71 años. Entonces, la edad promedio sería 16,71 años de edad. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos calcular el promedio. Ahora, dice que a última hora se inscribió una persona de 73 años. ¿Y eso cómo afecta el promedio? Cuando nosotros tenemos que acá en este caso agregar una persona, no es que nosotros tengamos que hacer todo el trabajo de nuevo, ¿ya? Sino que simplemente uno puede continuar el trabajo que tenía previamente y poder adaptar el ejercicio para que agreguemos a esta persona de 73 años. Y uno puede retomar el ejercicio a partir de acá. Ya lo vamos a hacer en otro color para que se entienda. Y acá en el promedio yo voy a decir que en vez de tener 1170, ahora le debo sumar la persona que tiene 73 años y en vez de dividir por 70 voy a dividir por 71. Ya, quizás acá va a ser un poquito más tedioso, pero vamos a poder calcularlo de igual manera. Entonces, vamos a tener que sumar, sería 3, 4, tengo una de reserva, sería 2 y 1. Y eso dividido en 71. Bueno, ahora ya no puedo, ahora sí o sí tengo que dividir por 71. ¿Ya? Y para eso, para no tener que estarnos demorando tanto, vamos a ver nuestra, vamos a repito por acá, y nos va a dar 17,5. Entonces nuestro promedio de edad aumentó, 17,50 en realidad, entonces va a quedar, entonces, ¿afectará el promedio? Sí, lo afecta. ¿Cuál es el nuevo promedio? El nuevo promedio es, el nuevo promedio es igual a 17,5 años. Ya,
Ahora, ¿es significativo el cambio que hizo? Sí, porque la verdad cambió el promedio totalmente de todas las edades. Se supone que originalmente cuando vemos los participantes de teatro, vemos que la mayoría está acá. Aquí está el promedio está eh, aquí, básicamente está acá, 16,7, ¿ya? Pero cuando ingresa esta persona de 73 años, todo el promedio lo dejó por acá. Movió el promedio bastante en relación, ¿cierto?, a las edades, porque vemos que hay 25 personas con 15 años. Ahí tenemos la moda. Entonces nos alejó más de la moda el hecho de que haya ingresado una persona de 73 años. Entonces, claro, quizá en el promedio no se note tanta variabilidad y uno dice, ah, pero si igual al final esto es 0, tanto, ni siquiera es un 1 lo que movió el promedio. Pero si nosotros analizamos el rango, em, dice que para considerar nuevas ofertas de talleres van a considerar el rango de las edades de los participantes del teatro. O sea, igual es como válido, ¿cierto? O sea, si yo sé que a mi teatro van personas en un cierto rango de edades, eh, yo puedo decir que el rango quizás pueda afectar en este sentido la electividad que yo haga al momento de tener un nuevo taller. Entonces, si yo considero solamente el rango de las edades que hay originalmente, vemos que el rango es 10, ¿cierto? Porque entre la edad menor, que en este caso era 13, y la edad más alta era 23. Por lo tanto, el rango, en este caso, el rango original era 10, ¿cierto? Pero si yo ingreso una persona de 73 años a mi taller, el rango que va a haber ahora con los 71 participantes va a ser un rango de eh, va a ser un rango de 73 menos 13 va a ser de 60. Entonces va a haber un rango de 60 años. Y ahí sí vemos que pasar de un rango 10 a un rango 60 es bastante mm, notorio, ¿ya? Y como el rango es una medida de dispersión, para nosotros va a ser muy importante que nosotros podamos analizar, ¿cierto? Este tipo de estadígrafos, porque, eh, como decirlo, ¿influirá en la decisión de agregar el último integrante? Sí, o sea, totalmente, totalmente sí. ¿Por qué? Porque el rango cambia mucho. Digamos, porque el rango varía mucho. Por ejemplo, el rango antiguo, el rango 1 por así llamarlo, era de 10, ¿cierto? Que era el rango entre 3 y 23. Y el rango nuevo, rango 2 llamémoslo, va a ser de 60. Y es demasiada variabilidad que hay, ¿ya? Pero eso es como más o menos cómo se hacía este ejercicio, ¿ya? Sé que era un ejercicio bastante más difícil porque eran mayores cantidades de datos, pero el hecho de que los datos hubieran estado graficados nos ahorraba bastante espacio, ¿ya? Porque el hecho de haber puesto, imagínense, las 70 edades, haberlas puesto ordenadas, así una al lado de otra, iba a ser un espacio bastante grande, el cual hubieran tenido que ustedes estar sumando todos esos números, los 70 números, y después dividido por 70. Y en relación a eso le hubiera dado el mismo resultado, ¿ya? Entonces,
por esa razón, ¿cierto? Era una buena forma de poder representar estos datos mediante este gráfico. O si no, también hubiera sido bueno, no sé, haber tenido una tabla de frecuencia. ¿Ya? Pero de ambas maneras, ambos valores estaban como dados para que hayan estos cambios, ¿cierto? A última hora, que se inscribió una persona de 73 años. Y la verdad es que como que uno si mira todo el grupo de personas, yo veo puros niños y adolescentes, y de repente llega una persona de 73 años al taller, y es como raro, ¿cierto? Entonces, eso mismo, en matemáticamente hablando, igual es raro, porque imagínense que el rango haya subido de 10 a 60 y que el promedio haya variado de 16,71 a 17,5, habiendo un total de 70 personas. Era bastante extraño, ¿cierto? Que esa variabilidad, o sea, era demasiado significativo como para poder decir eh, que por una persona haya cambiado tanto el promedio. Era como, por ejemplo, alguien que se saca puro 6,5 por arriba y de repente se saca un 3. O sea, iba a bajar demasiado el promedio de la nota por culpa de una sola. Entonces, esos valores eh, que están como en los extremos, de repente uno como que tiene que mirarlos, pero no considerarlos como para que sea representativo de lo que uno piensa. Y de hecho, eso más o menos es lo que vamos a estar viendo en la próxima quincena, ya como para empezar a ver cuáles son los datos que sí sirven y cuáles son los datos con los cuales no es tan bueno considerar. Bien, ahora, y eso con respecto a este ejercicio en particular. Bueno, ahora, me gustaría que ustedes me dijeran qué otro ejercicio a ustedes les costó resolver como para que podamos analizar. Puede ser que sea de la media aritmética y rango, puede ser que sea de la moda, ya, igual había un ejercicio de la moda que vamos a revisar también acá, pero va a ser rapidito. Eh, o también puede ser de la mediana, o también puede ser de aplicaciones de las medidas de tendencia central, que sería como el conjunto ambos, de ambos valores. Bien, así que quiero que más o menos me digan ustedes qué es algún ejercicio que aún no han podido hacer, que les costó más. La media aritmética es el promedio de notas, es lo que sacamos acá. La media aritmética es sumar todo y dividir por el total. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros sumamos las edades de todos los integrantes del taller, sumamos las 70 edades, y después de que sumamos las 70 edades que nos dio 1170, dividimos por 70, que era la cantidad total. Ya, súper. Ya, Pablo, igual era la misma que iba a aclarar ahora. Entonces, eso, decir media aritmética o decir promedio es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, obviamente nosotros no calculamos las 70 edades número a número, porque en realidad no íbamos a demorar mucho. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue ir multiplicando cada edad por la frecuencia, y después de eso sumamos y después dividimos por 70. Entonces, igual al final matemáticamente lo hicimos igual, ¿ya? Ahora, la duda de la 1C de la moda, la vamos a ver acá para poder ir rayando también, se basa en lo siguiente. Vamos a verlo de nuevo. Acá. Ahí sí. Copiamos y pegamos. Ya, ¿cuál es la instrucción? Vamos a bloquear acá. La instrucción es: determine la moda en cada conjunto de datos. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos que calcular una moda, nosotros tenemos que fijarnos en la definición de moda, que es el conjunto de valores que más se repite, ¿ya? Y nosotros teníamos varios casos, ¿cierto? Que era cuando nosotros teníamos una moda, podíamos tener dos modas, podíamos tener tres modas, ¿cierto? Entonces, ahí uno iba dependiendo, por ejemplo, de que, por ejemplo, no sé, pues, si el 3 se repite 5 veces y el 4 también se repite 5 veces, y son los que más se repiten, ahí podemos decir que la muestra tiene dos modas, que es el 3 y el 5. Ya, eso se puede dar.
¿ya? Y en el caso específico de acá, si nosotros vamos viendo las modas, por ejemplo, vamos a ir destacando cada uno de los valores que se repiten para ver cuál se repite más veces, se puede dar la situación en particular en que todos los valores pues se pueden repetir la misma cantidad de veces. Por ejemplo, si vamos de un numerito más chiquitito, vemos que el 10 lo tenemos una vez, lo tenemos dos veces, lo tenemos tres veces y lo tenemos cuatro veces. ¿Ya? El 10 está cuatro veces en nuestra muestra. Podemos ver también el 100. El 100 lo tenemos una vez, lo tenemos dos veces, lo tenemos tres veces y lo tenemos cuatro veces también. Entonces ya como con esto podemos estar diciendo en una primera instancia, ¿cierto? No es esto definitivo, de que estamos hablando de una muestra bimodal, ¿cierto? Que tiene dos modos porque los dos tienen cuatro y hasta el momento es el máximo que hemos encontrado. Pero si nosotros analizamos también los números 1000, aquí lo vamos a tener una vez, lo vamos a tener dos veces, lo vamos a tener tres veces y lo vamos a tener cuatro veces también. Entonces, como tenemos que los tres números involucrados se repiten cuatro veces, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que decir acá es que nuestra muestra no tiene moda, porque todos los valores se repiten la misma cantidad de veces. ¿Ya? Esto, entonces nosotros aquí lo vamos a escribir mejor. Nosotros tenemos que decir que nuestra muestra es amodal, ¿ya? En donde no hay una muestra, o sea, no hay una moda, no tiene moda en realidad, ¿ya? Esa es como la respuesta que va acá. Y eso, si no me equivoco, nosotros lo vimos acá en la materia. La vimos acá la semana pasada y lo vimos cuando vimos la moda. Esto era la mediana, la moda. Acá dice, un conjunto de datos puede tener más de una moda, ¿cierto? Que era lo que vimos recién. Moda, bimodal, trimodal, polimodal. Hay varias formas de poder mencionar dependiendo de la cantidad de modas que tengan. Dice, o bien puede que no exista moda, amodal, si todos los datos se distribuyen con la misma frecuencia. ¿Te fijan? Entonces, como los datos se distribuyen con la misma frecuencia, significa que todos los datos tienen la misma cantidad de veces que se repiten. O sea, en este caso podemos observar que el 10 está cuatro veces, el 100 está cuatro veces y el 1000 está cuatro veces, tienen la misma frecuencia. Podemos observar, ¿cierto? Que vamos a decir que esto es amodal, ¿cierto? Significa que no hay una moda, no hay algo que se repita más que otra cosa. Ahora, si hubiera habido, por ejemplo, 3 100 en vez de 4, ahí sí yo puedo decir que esto es bimodal y las dos modas es 100 y 10. Pero como en este caso todos los valores tienen una misma frecuencia, por ejemplo, si yo veo esto como frecuencia, yo tengo, perdón, tengo, no sé, el valor, ah, por ejemplo, tengo la F. Tengo el 10, tengo el 100 y tengo el 1000. Entonces, el 10 se repite 4 veces, el 100 se repite 4 veces, el 1000 se repite 4 veces, y como todas las frecuencias son iguales, ya no hay ninguna frecuencia mayor que otra, decimos que esto no hay moda. ¿Ya? Si hubiera habido dos frecuencias más grandes y una más chiquitita, ahí decimos que tiene dos modas. Si hay un número más grande que las otras, es porque es una moda, ¿ya? Pero como acá las tres son iguales, decimos que era amodal. Y eso significa que no hay moda. Y eso es la C de los ejercicios que tenemos acá. La número C. No así, por ejemplo, la A o la B, en donde teníamos un número que sí o sí se repetía más que los otros. Y ahí ya sí nosotros podíamos decir que la moda era tanto. ¿Ya? Entonces, en esa razón nosotros podemos ir determinando estos valores. ¿Ya? Por ejemplo, acá la moda acá va a ser el domingo, ¿cierto? Porque es el día de la semana que tiene mayor cantidad de viaje. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿cuál es la moda de los datos? La moda es domingo, ¿cierto? Porque es el día. ¿Y qué representa? Representa que el día domingo se registra una mayor cantidad de viajes durante la semana. Entonces ahí uno como que puede dar interpretaciones de lo que uno está observando. Bien, así que eso. Dudas, dudas. Aprovechen de preguntar qué otra duda tienen respecto a estos ejercicios. ¿Ya? La verdad que estamos trabajando con hartas páginas de ejercicios porque no son complicados ni difíciles de hacer, eh, considerando que ustedes están en tercero medio y estos son ejercicios de séptimo básico. ¿Ya? Son ejercicios que nosotros revisamos en clase con séptimo, entonces igual su forma de pensar es mucho más eh, madura, ¿cierto? Más desarrollada que la forma de pensar de un niño de séptimo, que quizás le pueda costar un poquito más considerar estos valores, esta definición, y considerando que ustedes ya las vieron. ¿Ya? Así que eso. Bueno, y consúlteme qué otra consulta, qué otra duda tuvieron con estos ejercicios como para poder ir respondiéndoles, ya para seguir apoyándolos y ir aclarando para que ustedes puedan enviar. Recuerden que estos ejercicios de la quincena 12, recuerden que la quincena 12 ya termina mañana, pero como tenemos 15 días hábiles para poder hacer entrega de estos ejercicios, eh, bueno, afortunadamente para ustedes el lunes 12 fue feriado, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros contamos los 15 días hábiles a partir del 5 de octubre, tendríamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los 15 días hábiles se cumplen el 26 de octubre, ¿ya? Ese día, ustedes, ese día 26 es el plazo máximo para que ustedes entreguen estos ejercicios, estas actividades a mi correo, ¿ya? Los rangos del ejercicio 2 de la página 110. Ya, acá tenemos. Creo que es justamente acá donde tenemos que. A ver, esperemos un poquito. Ya. Compara las muestras calculando el rango y la media aritmética. Ya. Los rangos de la página 2 del ejercicio. Cuando queremos calcular estos rangos, vamos a ver el tiro acá. Ah, ah, tut, tut. Vamos a mover esto acá. Ahí. Ah, ya. Cuando yo quiero comparar estas muestras, yo vemos que tenemos dos equipos de personas, o puede ser de fútbol, no, porque son 10. Digamos que un equipo de voleibol con suplente, o de básquetbol, ¿ya? Y vemos la masa en kilogramos de cada una de las personas que forma este equipo. Eh, y para calcular el rango, recordemos que el rango es una medida de dispersión que se calcula restando el valor mayor menos el valor menor. Entonces, para poder calcular el rango en la primera, yo debo identificar cuál es el número más grande que tengo en mi muestra. ¿Ya? En otras palabras, la persona que más pesa. Y si yo observo, veo que el 56, si no me equivoco, es el número mayor. Y el número más pequeño que yo tengo acá es 40. Por lo tanto, para calcular el rango del primer equipo, debo restar 56 menos 40. Y eso me da como resultado 16. Y por otro lado, si yo veo el equipo 2, voy a tener que el valor más alto va a ser 53, creo que es el más alto, y el más pequeño
es 42, ¿cierto? Ya. Y si yo resto 53 menos 42, eso me da 11. ¿Ya? Ahora, para comparar esto, bueno, yo puedo, bueno, obviamente aquí yo para comparar primeramente voy a decir que el rango 1 va a ser mayor que el rango 2, ¿ya? Em, y la comparación yo voy a poder decir que la muestra del equipo 1 es más dispersa que la muestra del equipo 2, ¿ya? Mm, a ver, pero es que vayamos a la definición. Recuerden que nosotros estamos comparando rangos y promedios. Ya, bueno, en todo caso, el tema del rango siempre son valores pequeñitos en este caso. Recordemos que el rango siempre es el valor más grande menos el más pequeño, ¿cierto? Porque como el nombre lo dice, es un rango. ¿Ya? Y en este caso, en el equipo 1, el rango, acá el número más alto es 56. No tengo ningún otro más alto. Y el más pequeñito acá va a ser 40. Por lo tanto, el rango va a ser 56 menos 40, 16. Ya ahí como que más o menos están como bien, en lo correcto, ¿cierto? Pero acá en el equipo 2, el número más grande es 53, ¿cierto? Y el número más bajo es 42. No 40, con el 44 me da 9 al restar, pero con 42 me da 11, ¿cierto? Entonces, el rango 1 va a ser 16 y el rango 2 va a ser 11. Y vemos que el rango 1 es mayor que el rango 2. Por lo tanto, el rango 2 del equipo 2 es más, bueno, es menos disperso. El rango del equipo 1, o sea, significa que los kilos del equipo 1 son más dispersos. ¿Ya? El otro está bien, pues 16. Ahora, eh, si en el solucionario dan otros valores, recuerden que eh, varias veces, no puedo decir muchas porque tampoco es que sean muchas, de repente el solucionario está malo, ¿ya? Porque de repente sucede que cuando traspasan ejercicios de otros libros, de un libro a otro, de repente le van cambiando los valores para que no sea el mismo ejercicio, por un tema de plagio, ¿ya? Pero resulta que de repente el solucionario pasa íntegro y a veces cambian los ejercicios. Entonces no hacen los cambios respectivos en el solucionario. Entonces pudo haber sido que el ejercicio original que esto fue extraído de otro libro y le cambiaron algunos valores y obviamente el solucionario quedó malo. ¿Ya? Pero es raro porque dice solucionario 13-11 y Australia 16-9, entonces está como la mitad bueno y la mitad malo en ambos valores. ¿Ya? Pero en el caso de los rangos, sí, da 16-11, porque, bueno, si lo vemos acá y lo analizamos, todavía miro y no encuentro valores más altos ni más bajos como para poder modificar el rango del 1, ni también con el 2. Valor más alto, más bajo, y se calcula y se resta, nada más. Es como el más sencillo en este caso de esta, bueno, no es una medida de tendencia central, esta digrafo de dispersión, pero es el más sencillo de calcular. ¿Ya? Y bueno, la información que nos entrega esto es que rango que es más disperso, o sea, que muestra más dispersa que otra. O sea, si nosotros ahora vemos estos equipos y vemos las 10 personas, vamos a ver claramente que en el equipo 1 vamos a ver hartas personas muy flaquitas y otras muy gorditas.
en relación al equipo 2 que van a ser todos más parejitos. ¿Ya? Eso es como más o menos lo que se está diciendo con este rango. ¿Ya? Quizás el promedio de masa va a ser igual, ya quizás el promedio de kilos que pese el equipo va a ser el mismo, pero el rango va a ser distinto. O sea, van a haber unas personas muy flaquitas y otras muy más rellenitas. En el cambio, en el equipo 2 van a ser todos parejitos. No va a haber nadie que sobresalga con respecto a los otros. Eso es como más o menos lo que está dando este ejercicio en particular. Bien, no sé, ¿hay algún otro ejercicio que les gustaría que viéramos? Que puede ser de rango, de moda, de mediana, de aplicaciones. En estos últimos minutitos que nos quedan. Recuerden igual que ante dudas como esa me pueden escribir a mi correo y bueno, igual si de repente la duda es muy grande como la de acá, la que vimos aquí con este ejercicio en particular de la B, y teníamos este ejercicio de esta clase, yo la preferí dejar para acá. Ya yo sé que igual eh, le pido disculpas a la compañera que me hizo esta consulta porque me demoré de la verdad que demasiado en darla, pero era básicamente porque era muy larga. Entonces desarrollarla y explicarla por correo era como más complicado sabiendo que ella sí se iba a conectar hoy día y que sí iba a poder escuchar la explicación de cómo se desarrollaba. Ya, pero en sí, obviamente si ustedes, por ejemplo, a partir de hoy día me están haciendo consultas similares a esta y la respuesta es así de larga, puede tener que igual tratar de, no sé si hacer un mini video o hacer este tipo de explicación así, pero más explícita, con más detalles para poder enviárselas por correo. Así que igual ustedes mm, hagan las consultas que correspondan para que ustedes vayan teniendo completa su quincena y me la vayan enviando. ¿Ok? Para que así, ¿cierto? Vayamos ordenadito y que no se vayan, bueno, y que no se vayan acumulando con otras. Bueno, que en realidad tampoco no se va a dar tanto el tema de la acumulación de quincena este semestre porque como ya hay plazos, ya el que no entregó a los 15 días hábiles y no tiene una justificación de peso de por qué no la pudo haber entregado, ya simplemente queda sin nota, ¿ya? Así que, y eso sí va a repercutir cuando después queramos sacar algún tipo de promedio al final de semestre. ¿Ya? Así que eso, creo que no quedan más dudas. Los veo como bastante silenciosos. Así que vamos a dejar lo que es el video hasta aquí.